Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues vamos con el resumen de otro equipo que ha cerrado plantilla, que es el Cartagena, ¿de acuerdo? Además, con un pedazo de fichaje como Víctor Faberani, que vamos a ver un poquito cómo viene. Bueno, vamos a ir analizando un poquito lo que tenemos de Cartagena. Como siempre, bueno, tres jugadores continúan de la temporada pasada. Alberto Martín, Garuba y Adrià Domenech. Hay cuatro con experiencia en Leporo, además de los renovados Marc Martí, que viene de Oviedo. Y hay ocho debutantes, bueno, siete debutantes en la categoría, porque luego hablaremos que Víctor Faberani también jugó en su tiempo en Aleppo hace mucho tiempo. Siete debutantes en la categoría, que son Sebastián Thomas y Isaiah Rivera, que viene de la NCAA, Timo Suokas de la primera finlandesa, Spencer Svedkar de la primera checa, Amari Kelly de la primera canadiense, y bueno, Robinson Idegen y Alice Hardiguay, que vienen del Plata. Más, como hemos dicho, Víctor Faberani, que viene ahora mismo de la primera división brasileña, y además es considerado por todos los años que estuvo en España como jugador de formación. Cartagena tiene seis jugadores de formación y dos extracomunitarios. Y bueno, pues el entrenador es Félix Sánchez, que no fue renovado en Obradoiro y sustituye al entrenador revelación de la temporada pasada, Jordi Juste. La edad media del equipo pues son casi 26 años y una altura media de 1,97. Bases, pues bueno, tenemos a Sebastián Thomas, base norteamericano de 1,85, 22 años, primera experiencia fuera de Estados Unidos, dos temporadas en Rhode Island, una en Albany, para luego volver otra vez a Rhode Island, donde la última temporada tiene medias de 29 partidos, 26 minutos, 17 con 2 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y un porcentaje de tiro algo bajo. 44% en tiros de campo, 30% en tiros de 3 y 70% en tiros libres. Buena valoración media, 17,6. Es un base jugado muy vertical, anotador, buen finalizador a pesar de su corta estatura, buen pasador y que además es un buen defensor y además presiona bastante fuerte el balón. Es un jugador que tiene talento y hay que ver cómo será su aclimatación en la liga, como todos los universitarios. Alberto Martín, bueno, es el contrapunto Sebastián, base de 30 años, 1,85, segunda temporada en Cartagena, proviene de la cantera del Madrid, toda su carrera entre Le Puro y Le Plata. La pasada temporada jugó 34 partidos, no se perdió ninguno, teniendo más protagonismo del previsto tras la grave lesión de Alberto Cabrera. Jugó medias de 15,2 minutos, 3,4 puntos, 1,4 rebotes, 2,3 asistencias. Es un jugador de equipo, comete pocos errores, hace jugar a sus compañeros, suele tener más minutos cuando el partido exige un ritmo algo más lento. Y bueno, puede ser un buen contrapunto con Sebastián Tobas y Temu, que serán los encargados de llevar la batuta de Cartagena, que parecen jugadores más rápidos. También tiene que tener la posición de jugador veterano de la categoría, donde los dos novatos en su posición se aclimaten lo más rápido posible a esto, lo que es la puta Leporo. Ojo a su porcentaje en el tiros libres, que es un jugador que suele sacar faltas. Su porcentaje en tiros libres la temporada pasada estaba por debajo del 70%. La última temporada no ha llegado al 57%. Temo Suokas, jugador de 24 años, 1,87, juega al 1, pero también puede ir al 2. Jugador con 2 años de formación universitaria, en la NCAA 2 con los Vail Street Cardinals. Y bueno, tras 3 temporadas en la liga finlandesa, pues dio el salto a la segunda polaca para volver la temporada pasada a Finlandia jugando en el Kahatja Basket con medias de 18 partidos, 25 puntos, 25 minutos, perdón, 10 puntos, 2,5 rebotes, 3,3 asistencias. Porcentaje de tiro de 44,6 y un 39,5 en tiros de 3. En los 10 partidos de playoff promedio prácticamente idéntico en números que en liga. Fue subcampeón de la liga finlandesa en la temporada 2022 y la temporada pasada recibió el premio al jugador más mejorado de la liga. Internacional sub-16, sub-18 con Finlandia y desde Cartagena destacan que es un jugador con gran visión de juego, carácter y talento. Jugador que sufre un poco en ataques posicionales, le gusta jugar en transición y ataques muy rápidos, es buen penetrador, pero sufre por físico ante ayudas y contactos. Buen jugador desde el pick and roll, buen pasador, buen tirador de tres. Defensivamente sufre, como he dicho, ante jugadores físicos, pero bueno, tiene buena mano de tres, pero no es un tirador. ¿De acuerdo? Escoltas. Sedi Garuba renueva al escolta 21 años y 1,93 que jugará por cuarto año consecutivo en Cartagena, donde estuvo hace 2 temporadas de Le Plata a Leporo. Su número en la temporada pasada fueron 17 minutos, 6,2 puntos, 2 rebotes, 0,6 asistencias. Internacional absoluto sub-18, donde fue campeón de Europa, sub-19, donde se coronó como campeón del mundo. Sí, en la misma categoría que los juniors de oro sub-20.
Y bueno, y sub-20, perdón, en el Mundial, donde aquel doloroso partido con Francia nos dejó fuera de completar 3 años espectaculares en categorías de formación. Jugador con una capacidad defensiva enorme, le toca bailar siempre con el jugador con la más fea, digamos. Buen penetrador, debe mejorar el tiro exterior para ser un jugador mucho más completo. Es joven, tiene talento, tiene ganas, tiene físico, solo necesita minutos. Cartagena y Sedic, me debéis una entrevista que os pienso pedir de nuevo este año, ¿vale? Spencer Svedjar, jugador de 29 años, 1,93, norteamericano pero con pasaporte checo, formado 2 temporadas en la NCAA, da el salto a Europa para jugar en la Liga Checoslovaca, bueno, las 8 últimas temporadas, la última con el Pardubice. Si bien esta temporada solo aparece que solo ha jugado 12 partidos, con media de 26 minutos, 12 puntos, 3,6 rebotes, 3,6 asistencias. También esta temporada la BCL ha jugado, el equipo que eliminó además a Lucas Murcia, y sus datos son 3 partidos, 4,7 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. Ha representado a la selección senior de la República Checa en ventanas en el 2023, con promedio de 3,7 puntos, 2 puntos rebotes y una asistencia. Jugador inteligente, buena lectura de juego y la capacidad para asumir lanzamientos decisivos. Es un perfil capaz de abrir defensas y generar puntos en momentos complicados. Jugador completo, quizás un poco bajo para jugar al 3, pero fuerte físicamente y buen defensor también, porque bueno, en algunos momentos puede ser al 3. Aleros, Isaías Rivera, jugador dominicano de 24 años, 1,98, primera experiencia en Europa, viene de la NCAA, 3 temporadas en Colorado State Rams, una en Illinois Chicago Flames y la última en DePaul Blue Demons, donde su último año universitario promedió en 34 partidos 20 puntos, 10,6 puntos, 4,1 rebotes y 1,7 asistencias. Internacional sub-17 con la República Dominicana, con el que jugó el Campeonato del Mundo en la 2019, sub-17. Jugador versátil al perímetro, porcentajes de lanzamiento de 3 en su última temporada cercanos al 40%. Destaca más como tirador que como penetrador. Es intenso en defensa. Jugador muy joven, muy buenas características físicas y veremos cómo se adapta a su primer año de competición fuera de universitario. Alejandro Jardinguey, jugador de 23 años, 2 metros, un jugador que puede ir al 3 al 4, es canterano de Baskonia, formó como internacional en la selección española de 3 para 3 de menores de 23 años, debutó en EVA con 16 años, tras firmar por Baskonia para el equipo, por su equipo EVA, de ahí, bueno, dio salto a plata en San Antonio, la siguiente temporada en Godella, donde disputó el play de ascenso al Leporo, y las 2 últimas temporadas volvió a Galicia para jugar en el Clínica Ponferrada. Sus números de la última temporada han sido 26 partidos, 28,6 minutos, 10,6 puntos, 4,8 rebotes, una asistencia, porcentajes de tiro de campo de un 42%, un 3, tiro de 3 un 25%. Jugador polivalente, intenso atrás, es más un 4 que un 3. Tiene que mejorar su porcentaje de larga distancia para ser un poco peligroso. Es muy intenso en rebote de ataque, entra bien al rebote defensivo, muy rápido y con gran físico. Jugador que da el salto de plata para ir mejorando y ser importante. Para mí es una muy buena apuesta. En los cuatros, Marc Martí, jugador de 28 años, 2-2, formado en la cantera del antiguo que de Zaragoza. Amplia experiencia en primera fe, 8 temporadas, las 5 últimas en Oviedo, donde la 21-22 tuvo una rotura de ligamentos en la rodilla y pasó prácticamente en blanco, pero está perfectamente recuperado. Marca ha sido internacional por España sub-20. Y bueno, la temporada pasada en Oviedo promedió en 30 partidos, 13,1 puntos, perdón, sí, 13,1 puntos, 13,1 minutos, 6 puntos, 2 rebotes, una con una asistencia y una valoración media de 5. Unos números quizás un poco bajos, quizás los más bajos de su temporada en Oviedo. Marc es un poco de los pocos jugadores que dominan el poste bajo por ambos lados, sobre todo tomando la línea de fondo, muy buen generador de esa posición, es muy listo a la hora de generar ventaja y doblar el balón en caso de una ayuda en el 2 para 2 o un 2 para 1. Buena mano a 5 metros, no tanto en la línea de 3 donde sí amenaza, pero bueno, tiene un porcentaje pelín superior al 25%. Rápido, jugador rápido, buen físico, corre en transición tras rebote defensivo, entra bien al rebote de ataque, un 4 que por características de su juego anterior equipo Oviedo iba al 5 intentando sacar ventajas en transiciones. Si bien sufre, como es lógico, con jugadores más grandes en defensa. Adrià Domènech. Adrià cambió el año pasado sus pocos minutos en Real Betis para sentirse importante en un equipo que bueno, fue la revelación de la temporada pasada y que a punto estuvo de eliminarles en el playoff para ascender a la Final Four la temporada pasada.
Domenech, 23 años, 2-4, 4 abierto, muy buena mano de tres, jugador capaz de echarle el balón al suelo y penetrar con ambas manos, activo en rebote, buena visión de juego, un buen pasador, inteligente desde el poste bajo. Su problema quizás es el problema defensivo, donde sufre bastante en desplazamientos laterales, con cuatro más rápidos. Es miembro de una generación que fue campeón de Europa Sub-20, en aquel equipo que pues, compartió minutos con Guillem Ferrando, Juan Núñez, Millán Jiménez, Rubén Domínguez, Héctor Rederete y Tony Chegure, canterano del Juventud, donde lleva desde la 2018-19 con presencia en Leporo Les Plata, 7 temporadas con minutos, en Plata estuvo 4, en la 23-24 ficha por Betis, si bien no tuvo mucha relevancia al principio, al final entró en Cartagena y bueno, pues, dio muchísimos buenos minutos. Los cinco, Robinson y Dejen, jugador de los 10, 27 años, español de Tudela, formado en la NCA, no fue drafteado y bueno, y pasó a jugar en Almansa Leporo la temporada 22-23, donde sufrió una gravísima lesión de fractura abierta de tibia y peroné en diciembre del 2022. Robinson es uno de esos jugadores que están cerrados en lo que FEP llama en categorías de formación. Robinson jugó en Tudela, tiene nacionalidad española, pero no es considerado jugador de formación porque no disputó el mínimo de temporadas en categorías indicadas. Pues bueno, exigido para la FEP para ser considerado de esta forma. Es muy curioso el tema de que jugadores como Robinson y Gretosborg, ambos nacidos en Navarra, no tengan esa consideración y sí otros jugadores europeos que han sido formados en España durante esa época lo tengan. Y bueno, estos dos pueden jugar en la selección, pero no son jugadores de formación. Cosas que, bueno, demuestran que muchas veces las cosas pues están mal hechas y las dejamos mal hechas y no las intentamos resolver. Volvamos con Robinson. Antes de la lesión prometida con Almansa, 19 minutos de juego, 11 puntos, 5,6 rebotes, 61% en tiros de campo, 50% en tiros libres. Su lastre, tras la lesión, estuvo más de 700 días de baja y una vez recuperado, bueno, fichó por Godilla de Les Plata la pasada temporada en la que jugó solo 10 partidos con medias de 14 minutos, 5,1 puntos, 3,5. Internacional por España en la sub-20 y en 2017, repito, no es jugador de formación. Ficha por Cartagena para, bueno, dar presencia en interior e intentar seguir creciendo después de su grave lesión. Apuesta de Cartagena que a mí personalmente pues, me gusta mucho si está bien recuperado. Amari Kelly, jugador norteamericano con pasaporte de la República Dominicana, por lo que con el acuerdo Cotonú no ocupa plaza extracomunitario. 27 años, 2-6, 5 temporadas en la NCA y bueno, esta última ha estado en la segunda división turca con el Fenerbahce y en la segunda división canadiense. Turquía, 33 partidos, 28 minutos, 12 puntos, 6,6 rebotes. En Canadá, 18 partidos, 26 minutos, 11,4 puntos, 6,7 rebotes, 1,7 asistencias. En ambas firma un porcentaje de 35% de acierto desde la línea 3. 5 rápido, buen físico, buena mano de 3, gran reboteador, gran envergadura. Su posición lateral yo creo que es la de 4, pero por composición del equipo creo irá más al 5 y quizás intercambiará posiciones interiores con Marc Martí, que es un maestro en el poste bajo. Si deciden jugar rápido, pues quizás esa posición pueda ser ideal para él. O jugando con amenaza exterior con Adrià Domènech al 4, gran versatilidad ofensiva, sólido atrás, y debe ser el jugador referente en el juego interior. Y luego la última incorporación, Víctor Faberani, del que voy a hablar un poquito más, bueno, pues porque me está informando o intento informarme de él, de cómo estaba. Jugador 37 años, 2-11, última temporada en Sao Paulo de Brasil. La temporada pasada 26 partidos, casi 24 minutos de media, 13,6 puntos, 7,5 rebotes, porcentaje de tiros de 62%, con 7 lanzamientos por partido y un 25% de 3, lanzando pues casi 2 y anotando medio tiro, medio tiro. En tiros libres 72,7 y lanza 5 y anota 3,7. Jugador que aterrizó en España era 2006-2007 en Zaragoza del Eporo y estuvo en España hasta 2012-2013. 5 temporadas en ACB, 4 en Leporo. Dio el salto a la NBA con Boston Celtics en la 13-14, donde disputó 37 partidos con medias de 4,4 puntos y 3,5 rebotes en 13 minutos de juego. Tuvo una rotura del menisco externo, más lesión de cartílago femoral externo, y tras la recuperación acabó la temporada de la G League. Y a partir de ahí se empezó a ir todo un poquito a la mierda en cuanto a Víctor en la rodilla. Tras ese año volvió a la CB para jugar con Murcia 3 temporadas más. La 2016-2017 la compartió con el Barça, donde jugó 6 partidos en la CB y 9 en Euroliga, con medias de 9,2 puntos, 5 rebotes.
Y bueno, ahí fue donde se acrecentaron sus problemas de rodilla derecha, donde se perdió un gran número de partidos por procesos inflamatorios en la rodilla, quizás por la acumulación de tanto partido entre ACB y Euroliga en poco tiempo y pues los problemas de rodilla con cartílago y de óseo, pues es lo que tiene. 2017-2018 volvió con Murcia, solo llegó a disputar 4 partidos, con medias de 3,3 minutos, nuevamente problemas a la rodilla, procesos inflamatorios con células, infiltraciones con células madre, volvía a fantasma de edema óseo en la rotura de la rodilla derecha. Eh, Sin embargo, en la siguiente temporada, 2022-2023, solo disputa, pues bueno, perdón, no volvió a jugar hasta la 2021, ¿de acuerdo? En el Flamengo, donde completó 35 partidos con una media de 9,5 puntos, 3,7 rebotes, 60% de tiros de campo y 48% en tiros de tres. Siguiente temporada 2022-2023, solo disputa 11 de Liga y uno de la BCL americana. Y bueno, no encontraron ninguna noticia de por qué jugaban tan pocos partidos, pero supongo que serán por problemas físicos de rodilla. 2 últimas temporadas ha jugado al Sao Paulo, en cada una de las temporadas 33 y 26 partidos en cada una de ellas, con lo cual ha jugado de una forma regular. Y bueno, pues Víctor vuelve a Murcia 7 años después. Jugador con una experiencia impresionante, muchísimo talento para jugar a esto, un 4 con cuerpo de 5, un 5 con juego de 4, buenísima mano, grandísima movilidad para jugar a esto, muy listo sobre todo en juegos sin balón. Temporadas con más del 40% en tiros de 3, tirando más de 4 tiros por partido. Un tío que además interiormente es un bailarín en el poste bajo. Un gancho con las 2 manos muy bueno, buen reboteador, intimidador. Y en su momento en la NBA, cuando llegó a Boston Celtics, se le comparó con un tal Kevin Garnett hasta que su rodilla derecha dijo basta. En los vídeos que he podido ver de esa temporada, pues se ve un Faverani dominando sobre todo el poste abajo por técnica individual, aprovechando su mano cuando tiene más mínima ventaja, eso sí, muy lento en transiciones de ataque y sobre todo en balance defensivo bastante lento. Cartagena la temporada pasada fue el equipo revelación y bueno, y eso es muy bueno para el equipo. Pero si económicamente no eres de los fuertes, te va a costar mucho mantener jugadores que la temporada pasada eran apuestas y que pueden mostrar la categoría para jugar a esto. Ha renovado a 3 buenas piezas, pero han perdido a jugadores clave la temporada pasada, como Guchuku, Asier González, Gabriel Gil, cuando han ido a proyectos, digamos, importantes de la liga. Han cambiado cromos con Oviedo, cambiando al veterano por veterano, Omar Martí por Hermason, y otros como la salida de Dick Van Eyck a otras ligas. Podemos decir que el proyecto pues, prácticamente comienza de nuevas, incluyendo incluso el cambio de entrenador. La temporada pasada mantuvieron un bloque de jugadores que subieron del Plata al Leporo, se acertó con los fichajes y bueno, este año creo que toca construir y traer jugadores que han traído jugadores que tienen muy buena pinta. Para muchos de ellos es la primera experiencia en una liga superior y eso siempre es arriesgado, pero bueno, más cuando la temporada pasada fueron capaces de meterse en playoffs y siendo un recién ascendido y a punto de hacer un tizón y meterse en la Final Four con un gran equipo sin ninguna superestrella y bueno, llevando al quinto partido al equipo que a la postre gana esa Final Four. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo y bueno, pues ver poco a poco cómo va Cartagena. En los bases, 2 jugadores muy jóvenes, 3 perfiles totalmente distintos para llevar diferentes ritmos de juego. Base, juego anotador, Sebastián Thomas, recién salido en el NCAA, como he dicho. Temo Suoka es un jugador que puede ir al 2, donde quizás se encuentra un poco más cómodo. Joven de 24 años, buena mano, buen pasador. Sin destacar mucho en todo, lo hace, sin destacar en todo, no, digamos, no tiene nada, ningún agujero grande. Y bueno, pues el mayor problema yo creo que lo va a tener en el físico, sobre todo atrás con lo que suele exigir Félix. Alberto Martín, el veterano, van a manejar tiempos de partido un poco más lentos y clave para que sus 2 compañeros entiendan lo que es esta liga. En los escoltas, pues una temporada más de servicio en el equipo, pura intensidad en ambos lados de la cancha, capaz de pegarse con quien sea con su 1,91. Debe empezar a dar pasos en adelante en ataque para ser un jugador cada vez más completo, incluyendo sobre todo el tiro de tres. Especialista defensivo del equipo, capaz de defender a gente más alta. Y bueno, y luego Spectaris Bezkar, francotirador. Va a ser el francotirador del equipo, por lo que parece. Muy buen tirador de tres, tanto en Gatanchuk como en esperando saliendo de bloqueos. Es un combo que entiende bien de espacios. Me recuerda mucho a Sasu Salen, lo que le he visto, ¿de acuerdo? Que justo va a coincidir este año con él. Aleros, Isaiah Rivera, un jugador que aterriza de la prestigiosa Universidad de DePaul, físico espectacular, más de 4 rebotes por partido, casi un robo, viene a ser uno de los líderes anotadores del equipo, no con muchos tiros en la NCAA, pero sí con muy buen porcentaje, incluyendo, como he dicho antes, un 41% en tiros de tres,
Eso sí, un pobre 50% en tiros libres. Puede ayudar también al 2, muy buen manejador, físico espectacular para trabajar en defensa. Va a compartir minutos con Alex Hardgay, apuesta en Les Plata, jugador que es un buen defensor, pero quizás es un jugador más interior que un 3, capaz de trampear al 4, gran trabajador, no tiene mucha amenaza de 3. Y bueno, incluso pues en la posición de 3 podría entrar Adrián Domene, que eso sí, penalizando en defensa con 3 más rápidos, quizás con zonas de ajustes y demás, pues ahí se podía trampear un poco la ventaja la desventaja que puede tener Adrián jugando al 3. En los 4 jugadores con calidad, uno con enorme experiencia en Leporo, Omar Martín, que aportará juego interior, pudiendo intercambiar cambiar posiciones interiores, sobre todo con Amari Kelly, para que este pueda sacar ventajas con sus defensores, y Adrián Domene como 4 abierto y su gran mano de 3. Bueno, ya aclimatado a esta categoría más que de sobra, y bueno, pues digamos la amenaza exterior de Martí es prácticamente a 5 metros, ¿de acuerdo? Los dos cuatros, digamos, tanto Martí como, como Adrián Domene podrían jugar incluso juntos, ¿de acuerdo? Hay que ver pues, si Adrián da un paso adelante, recordad que solo tiene 23 años, ¿vale? En los 5, a Mari Kelly, si bien es un jugador que debería ser la referencia anotadora interior del equipo, antes del fichaje de Víctor Faberani, hay que ver cómo viene. Es un jugador que puede salir perfectamente al 4, tiene experiencia en Europa, físico atlético, quizás poco peso para pegarse como 5, buen rebotador y la apuesta de Robinson y Deje, que bueno, a ver cómo está tras recuperarse de la gravísima lesión que sufrió el Almansa, que le tuvo prácticamente 2 años parado. Jugador de finalizaciones cercanas al aro, buen jugador de rol, poco más ofensivamente, buen defensor, buen intimidador. Queda por ver, pues eso, cómo está recuperado y cuál es su físico y qué es lo que está trabajando estos 2 años, sobre todo técnica individual que le pueda aportar algo más de tiro exterior. Fichaje de un superclase como Víctor Faberani, experiencia y clase tiene para dar y tomar. Puede ser un maestro perfecto para Robinson y De Gea y Amari Kelly. El contrapunto de experiencia anterior, sobre todo cuando el equipo quiera jugar a un ritmo lento, porque los rivales van a intentar castigar cuando esté Víctor en pista con transiciones rápidas y sobre todo con 5 rápidos. Equipo que busca consolidarse al Aleporo, muchísimos cambios, fichaje de los que, bueno, quizás tienen que tirar del carro ofensivamente, son apuestas universitarias, que tienen una muy buena pinta, pero son apuestas, y bueno, sobre todo la posición de base, donde hay que ver cómo se acopla Sebastián Tomás a la competición. Lucas me parece que va a sufrir un poco físicamente. Tres va a ser muy bajitos para continuar hacia adentro en el pick and roll. Rivera en el 2 y en el 3 debe aportar mucha amenaza. Hay un especialista en tiro en generación como es Beskar, un especialista defensivo como Sedik. Importante también lo que pueda aportarse Alex Gardiguey. Quizás son demasiadas apuestas en el exterior, porque no hay la referencia de un Calvin Hermanson como la temporada pasada que lidere la segunda unidad y con la experiencia que da ese tipo de jugador. Pero está cierto que las apuestas siempre también pueden salir bien y son jugadores muy, muy, muy interesantes. Eh, Quizá poco jugador móvil en las posiciones exteriores, alguien que pueda hacer 2 posiciones, tan solo Rivera del 2 al 3 y Timo del 1 al 2, pero creo que el 2 puede sufrir físicamente, pues Garuba puede ayudar porque puede defender físicamente a un 3. ¿Le puede faltar centímetros? Sí, pero digamos que es un jugador que puede defender perfectamente un 3. Composición interior, Idegen va a ser un jugador intimidador, quizás le falte algún kilogramo y algún centímetro, y va a depender mucho de cómo esté físicamente. 2 años parado para un jugador son demasiados. Amare Kelly es la apuesta anotadora, digamos, interior, junto con Faberani. Joven, pero pasa por Turquía, es más un 4 que un 5. Adrián puede hacer mucho daño al 4 abierto y quizás también pues, podría ayudar a las posiciones 3-5, aportando dureza. Y bueno, Martí es bajito para ir al 5, pero bueno, es donde más rango de daño hace, sobre todo por su rango de tiros dentro. Jugador con mucha experiencia y que puede aportar en la segunda unidad y dar versatilidad, ver cómo viene y lo que puede dar, como he dicho, Víctor Faberani y Cabeza Raudales, sobre todo en partidos a ritmo lento. Si es que es capaz de aportar 15 minutos de su calidad, pues puede ser diferencial. Sobre todo también la labor de papá en un equipo con Lidegen, que aunque tiene mucha edad, pues lleva poco tiempo y bueno, pues para mí es un proyecto de jugador marcado por su problema con las lesiones y bueno, pues
puede aprender muchísimo de él. Creo que es un equipo capaz de luchar por posiciones bajas de playoff, no pasar apuros. Va a depender mucho de que los jóvenes que vienen de la NCAA y de cómo empieza la temporada. No tiene un arranque de temporada sencillo. Las primeras jornadas deben hacerse fuertes en casa porque las primeras salidas son muy complicadas. Recordemos que empiezan con un Figo en casa, recién ascendido, van a la Caldera de Castilla, campo muy difícil, reciben a Oviedo, otro partido que deberían sacar. Salen a Guipúzcoa, que también tiene una plantilla quizás un poco parecida a ellas en cuanto a jugadores que, bueno, que son muchas apuestas y aunque tienen buena pinta. Van a Menorca, que es una salida muy complicada, reciben a Estudiantes y visitan a Orense. Tiene que ser clave que no pinchen los partidos de casa y ser capaces de sacar partidos un poco que estén más igualados en su liga, como podría ser el de Orense. El resto de partidos sí pueden sacar algo estupendo. A priori parecen plantillas superiores, pero bueno, no es lo mismo empezar con 0-7 o 1-6 que empezar con 3-4 o 4-3. Entonces, bueno, pues para mí sería clave eso, y sobre todo contando con jugadores jóvenes, ¿de acuerdo? Aunque tienen jugadores también muy expertos como Martí, pues bueno, las apuestas quizás anotadoras vienen un poquito de fuera y va a depender un poquito de cómo se aclimaten los jugadores universitarios. Si bien, bueno, Don Spezers Benjar también tienen, digamos, un jugador veterano, pero también es cierto que es una categoría. Pues es un poquito el resumen que tenemos de Cartagena. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido mucho. Y bueno, pues nos veremos en cuanto los demás equipos se acaben de cerrar plantillas y veremos luego también qué han hecho los europeos en Leberianos por el Eurobasket. Pues nada, chicos, como siempre, si os ha gustado compartirlo, comentarios siempre son agradecidos y que tengáis un buen día. Hasta luego.